Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuamos con las conferencias con el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho en este segundo ejercicio con las conferencias en temas de derecho procesal, procesal constitucional y derecho internacional de derechos humanos. Y hoy nos complace la presencia del doctor Camilo Montoya Reyes de Colombia, un extraordinario jurista, un gran amigo personal, nos ha tocado coincidir en foros muy importantes y le tengo una gran estima y un gran respeto en su estatura académica y lo hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Gracias por estar en el festejo de la Academia, Camilo, que también es tu academia, por ser miembro honorario. Muchísimas gracias, me siento muy honrado y privilegiado porque sé las calidades de esta academia, el trabajo tan bonito que ha venido haciendo a nivel no solo latinoamericano, sino también a nivel iberoamericano y a nivel mundial. Muchísimas gracias, Jesús, por ese gesto tan bonito. Lo recibo con beneplácito y mi compromiso constante, como tú sabes, con la academia, en este caso con la Academia Mexicana de Derecho, para que todo lo que yo pueda aportar, todas las experiencias y los conocimientos, cuenten con este servidor y este amigo. Un saludo cordial a todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho y de nuevo, gracias Jesús por este reconocimiento. Me siento honrado de ser miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. El doctor Camilo Montoya Reyes es catedrático de Derecho Penal, fue magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la República de Colombia, en parte de la Alta Corte, él está en una de las estructuras de la Alta Corte, fue procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, también fue fiscal delegado ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca en Bogotá, fiscal jefe de la Unidad Única de Investigaciones Especiales, un sinnúmero de cargos y un gran trabajo en la academia y en la investigación que ha desarrollado mi querido amigo Camilo Montoya. Y hoy aborda un tema muy interesante que los procesalistas en materia penal pues estarán muy complacidos, principialística y dogmática procesal penal. Y Camilo, pues es un tema muy interesante. Preguntarte ya de entrada, ¿qué características tiene el sistema procesal acusatorio en Colombia? Interesante esa pregunta porque de una me llevaste al grano, las características del sistema procesal acusatorio. Bueno, yo creo que lo primero, dos precisiones iniciales, ¿no? Que es bueno que las tengamos en cuenta. Primero, en lo que coincidimos la mayoría de autores, no existe un sistema acusatorio puro en ninguna parte del orbe. Todo sistema acusatorio es mixto. Unos tendencialmente inquisitoriales y otros mixtos tendencialmente acusatorios. Y la diferencia o la esencia de que el sistema tenga tendencia acusatoria o tendencia inquisitorial estriba en que quién detenta la jurisdicción. Juris, derecho, dictio, declarar. El poder de declarar el derecho, el poder de comprometer el derecho. Yo creo que es una pregunta clave, Jesús, ¿quién ostenta en Colombia la jurisdicción? Y de acuerdo a esa respuesta, tendremos si nuestro sistema es tendencialmente acusatorio o tendencialmente inquisitivo o inquisitorial. Y ese poder de declarar el derecho para que un sistema sea tendencialmente acusatorio, debe detentarlo el juez. De ahí viene, de jurisdicción, viene la palabra jurisdicción, que es esa facultad de administrar justicia, y efectivamente los derechos fundamentales los debe, el compromiso de los derechos fundamentales debe estar a cargo y regentado por un juez de la República. El fiscal, como se le llama en Colombia, público ministerio, como se le llama en Italia, el prosecutor de Estados Unidos o el comendador en Brasil, es relativo. Ese investigador debe dedicarse como su nombre lo indica, a recoger evidencia, elementos materiales de prueba y a realizar la labor pesquisitoria, la labor instructiva. Pero quien comprometa los derechos fundamentales debe ser el juez. Nuestro sistema, esa principal característica, Jesús, para responder tu pregunta, pues yo diría que es mixto, tendencialmente acusatorio, gracias a que la gran mayoría de diligencias que tengan que ver con el compromiso de derechos fundamentales en nuestra bella Colombia, las toma el juez de la República. Es él quien ordena la captura, salvo excepciones, y por eso el sistema es mixto.
Por ejemplo, algo que yo he criticado, lo digo con sumo respeto, es que en Colombia el allanamiento o el registro por la fuerza, eventualmente por la fuerza a una morada, se puede realizar por orden del fiscal sin control previo del juez de control de garantías. Pero en general, la medida de aseguramiento o detención preventiva o prisión preventiva, como le llaman en otros países, se adopta es por orden del juez de control de garantías. Lo mismo la privación de la libertad, la orden de captura es pedida por el juez de control de garantías. La terminación del proceso es una orden que decreta el juez y el fiscal persuade al juez de acuerdo a los elementos de convicción con que cuente. Entonces, yo diría que esa es una característica primordial y otra característica también fundamental que tenemos es el carácter propio de Colombia, Jesús, es que tenemos el Ministerio Público, que es la figura de la Procuraduría General de la Nación o la Defensoría, la Personería en algunos casos. Pero la figura del Ministerio Público en el caso colombiano es muy especial porque no es el público ministerio o ministerio público de los otros países donde es el fiscal el que ejerce esa labor. Aquí tenemos Fiscalía General de la Nación con unos fiscales delegados ante los respectivos jueces y ante las cortes, pero también tenemos una figura que es la figura del Ministerio Público, que por mandato constitucional es la encargada de representar a la sociedad y también de velar por el patrimonio del Estado y sobre todo por el respeto de las garantías y los derechos fundamentales. El Ministerio Público interviene en el proceso penal, es una figura especial, es un interviniente. O sea que el proceso penal como características tiene a estos actores, al juez del conocimiento en la etapa primigenia, en la etapa de indagación tenemos al juez de control de garantías, que es el que determina si se compromete o no un derecho fundamental del indiciado o imputado. Y luego ya, cuando se formula la acusación, pasa el proceso al conocimiento del juez de conocimiento, juez penal de circuito o juez especializado, y allí interviene, además del juez, tenemos al Ministerio Público. El Ministerio Público, que es las más de las veces el procurador delegado, agente especial o el procurador judicial, ese Ministerio Público interviene en la fase de indagación, por ejemplo, en la diligencia de allanamiento, que les decía hace un momento, que la puede decretar el fiscal, la puede ordenar el fiscal, siempre y cuando, en el caso colombiano, el fiscal tenga serios elementos de convicción que avalen la decisión de comprometer la privacidad de quienes habitan un inmueble o un sitio de trabajo. Allí interviene también el Ministerio Público controlando la orden y también el desarrollo de la diligencia, que debe ser las más de las veces grabada y elaborándose un acta para luego llevarla ante un juez de control de garantías para el control posterior. Entonces tenemos al juez de la causa, tenemos al fiscal como actor también, tenemos al agente del Ministerio Público y tenemos un actor especial que no se tiene en otros países, porque nuestra Corte Constitucional le ha reconocido un papel protagónico. Es la víctima. La víctima interviene en el proceso penal al punto, Jesús, que debe ser oída en términos de las alegaciones preacordadas o el plea bargain o alegaciones preacordadas o preacuerdos que se celebran entre el acusado, el indiciado o imputado y la fiscalía. Se debe escuchar a la víctima y nuestra Corte Constitucional le ha reconocido el papel de interviniente. Y el protagonista del proceso penal, que es el indiciado en la fase primigenia, después de la imputación, que adquiere el nombre de imputado, y después de que es acusado, el acusado, él de la mano de su defensor. Entonces tenemos estos actores, el juez de control de garantías o de conocimiento en la fase del juicio, el fiscal, el agente del Ministerio Público y la víctima representada por su apoderado de víctimas, que antes se llamaba apoderado de la parte civil, ahora es apoderado de la víctima. Esos son los actores del proceso penal colombiano, Jesús, y esta figura pues es sui generis. Se ha discutido mucho si debería desaparecer el agente del Ministerio Público, el representante de la Procuraduría o de la Personería, según el caso, si debería desaparecer del proceso penal. Algunos dicen que desequilibra porque hay un fiscal que acusa, hay un
y de la mano del fiscal, con toda la policía judicial, venir el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público asume posturas que en un momento dado pueden coincidir con el planteamiento de la Fiscalía o puede coincidir con el planteamiento de la defensa o inclusive estar apartado de los planteamientos de esas partes y proponer, por ejemplo, una nulidad de la actuación para preservar la actuación. Entonces es un defensor, es un representante, un garante de los derechos fundamentales, además del juez, el agente del Ministerio Público. Y en casos como el allanamiento, Jesús, que se decreta por orden del fiscal sin que intervenga el juez, porque el juez le hace un control posterior, es fundamental que participe el Ministerio Público en este tipo de actuaciones. Excelente, Camilo. Es bueno que haces esa aclaración de que no hay sistemas puros, sino hay una generación de una mixtura, pero la prevalencia en este caso del sistema acusatorio, que es considerado parte del sistema procesal de la democracia. Camilo, ¿cómo opera en Colombia el jus libertatis o la garantía de la privación excepcional de la libertad? Ese ha ido, en Colombia ha ido evolucionando. Obviamente no nos vamos a referir a normas por el tiempo y porque estamos en un evento internacional en el que nos interesa, lo que quiere la academia es conocer los perfilamientos procesales a nivel general. Entonces, en el caso colombiano, inicialmente la detención preventiva ha pasado por un proceso de sana depuración. Yo lo llamo así, Jesús, porque ha habido un problema serio, creo que en toda América Latina, y es que hemos abusado de la prisión preventiva, hemos abusado de la detención preventiva. Yo en algunos escritos que la Universidad Libre me ha publicado, he cuestionado la desnaturalización de la detención preventiva para atribuirle fines punitivos, como si se tratara de la pena. Es decir, nosotros, la detención preventiva debe tener solo medidas o finalidades instrumentales, finalidades adjetivas, finalidades procesales. La detención preventiva, según la Corte Interamericana, lo que debería garantizar es la incolumidad de la investigación, que el procesado no interfiera con la investigación, que no amenace testigos, que no altere la prueba, que no afecte la evidencia. Y sobre todo garantizar la eventual comparecencia al proceso si el día de mañana llegare a ser condenada. Entonces, que no eluda la acción de la justicia. A esas dos finalidades reconocidas por nuestra Corte Interamericana, infortunadamente los países la han venido sazonando y le han querido agregar ingredientes, por decirlo de alguna manera. Esa sazón de la detención preventiva me parece delicado, Jesús, porque por ejemplo en el caso colombiano, ahora decimos que para proteger a la víctima, y proteger a la víctima enjaulando al delincuente, al presunto delincuente, es algo relativo, porque recuerdo un juez en una audiencia en Colombia que le decía al fiscal, discúlpeme, pero usted quiere que yo lo encierre a él para proteger a la víctima, ¿y por qué no le brindamos seguridad a la víctima sin sacrificar la libertad de él? Otro tema es que también le hemos atribuido como finalidad a nuestra detención preventiva la protección de la comunidad. Entonces vienen temas de peligrosismo, de que el indiciado pueda representar o imputado pueda representar un peligro para la comunidad. Y en estos casos entonces se dice que se dicta la detención preventiva o prisión preventiva también para proteger a la comunidad, lo cual implica un ejercicio de ese derecho penal de autor, sacrificando el derecho penal de acto o principio de materialidad, porque vamos más a la figura del delincuente y eso es lo que nos mueve para en un momento dado enjaularlo. Entonces, esa serie de medidas creo que se han ido superando. Infortunadamente las tenemos, en nuestro código tenemos esas causales de detención preventiva, pero los jueces de control de garantías han sido muy exigentes en cuanto a que los parámetros señalados por la Corte Constitucional acerca de la necesidad de exigir que sea de urgencia la detención. Tiene que ser una medida urgente, tiene que ser una medida necesaria, idónea para alcanzar los fines que se propone, en este caso, el proceso respectivo. También hay que hablar de la detención, que me parece a mí que sí es criticable en América Latina, o abusamos también de ello, y es la detención o la privación de libertad para efectos de la imputación. Antes le llamábamos diligencia indagatoria, en el caso de Argentina, por ejemplo, que va a implementar el sistema acusatorio. Allí, en otros países, como en Colombia también lo tuvimos, la diligencia de inquirir
o diligencia indagatoria. Nosotros capturábamos para la indagatoria, lo cual siempre critiqué con sumo respeto, porque capturar a una persona para tenerla varias horas privada de la libertad, luego llevarla ante el juez, en esa época era el juez, hoy el fiscal, y lo primero que tenía que advertirle el fiscal era: señor XX, la diligencia que usted va a rendir, le quiero decir que es voluntaria, y la persona capturada para rendirla, le quiero decir que es una diligencia voluntaria, que no está obligado a rendirla, que si quiere la contesta, si quiere no responde, que usted tiene derecho a guardar silencio, que usted tiene derecho a no incriminarse, y es un derecho constitucional. Entonces lo privábamos de la libertad para decirle eso. Hoy en día, infortunadamente, Jesús, estamos privando de la libertad para la diligencia de imputación, porque ahora con el sistema acusatorio colombiano, la indagatoria se dejó de lado y que antes era medio de prueba, medio de defensa y fuente de prueba, no medio de prueba. La indagatoria nunca debe ser medio de prueba, solo fue fuente de prueba y medio de defensa. Ahora tenemos la imputación y nuestro código Ley 906 del 2004, que estatuyó el sistema acusatorio, ese código establece que se puede privar de la libertad a una persona para efectos de la imputación, que es la audiencia donde el fiscal le formula los cargos al indiciado para pasar a ser imputado, acompañado de su defensor. Entonces me parece a mí que no debería ser así, que la imputación no necesariamente hay que capturar. Afortunadamente, nuestros jueces de control de garantías, siguiendo también parámetros señalados por la Corte Constitucional y por nuestra Corte Suprema Sala de Casación Penal, han sido muy exigentes. Por ejemplo, hay jueces de control de garantía, Jesús, que el fiscal solicita la captura del indiciado para efectos de formularle la imputación, y hay jueces de control de garantías que libran la orden de captura. Es decir, hay un mero control formal. La única reserva judicial o el único respeto al principio de jurisdiccionalidad, que está en nuestro tema, ¿no? La principialística. El respeto a ese principio de jurisdiccionalidad se da realmente es formalmente, es una jurisdiccionalidad formal, porque la única garantía es que el juez de control de garantías fue el que libró la orden de captura, pero no hubo un control material. Solicitó la captura el fiscal y se libró. En cambio, algunos jueces de control de garantías van más allá, son más exigentes y dejan un actuar legal, que es lo que Ferrajoli dice que debemos diferenciar entre el actuar legal y el actuar legítimo. Los juicios de legalidad son juicios someros, los juicios de legitimidad son juicios más profundos, porque los juicios de legitimidad ya no cotejo el actuar del funcionario frente al código, sino que cotejo el actuar del funcionario frente a la vulneración de derechos fundamentales, al compromiso de garantías. Entonces, algunos jueces de control de garantías, cuando el fiscal solicita la orden de captura, van más allá y le dicen: señor fiscal, ¿usted ya lo citó? Y si el fiscal no lo ha citado previamente a que comparezca a rendir la imputación, para que se le formule la imputación, entonces el juez de control de garantías se abstiene de librar la orden de captura. Otros jueces de control de garantías van aún más allá, Juan, que Jesús, y entonces ellos dicen: señor juez, señor fiscal, lo citó, pero solo lo citó una vez. Cítelo mínimo 2 veces. Yo exijo citación plural antes de capturarlo, y entonces allí vemos un nivel de exigencia mayor. ¿Y por qué estos 3 parámetros? Porque infortunadamente todo no lo pueden decir los códigos. Por eso yo soy de la tesis de que un buen código en manos de un mal juez se hacen estragos. En cambio, de pronto un mal código en manos de un buen juez, el juez vivifica la norma, como dice a propósito la escritura, de que la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces nosotros los jueces somos los que le damos vida a la norma. Ningún mapa saca de la jungla a un perdido. El que examina el mapa tiene que saber que esa línea azul es un río y que esa lineecita roja es una carretera y que ese triangulito blanco es un nevado. Mientras él no sepa eso y no vivifique ese mapa, él seguirá en la jungla perdido. Entonces los jueces tenemos una labor importantísima, que afortunadamente hoy en día se reconoce, que los jueces creamos derecho. Creamos derecho, pero lo debemos crear en términos de garantías, flexibilizar las garantías. Como siempre sostengo ese apotegma de que en derecho penal lo odioso se restringe
y lo favorable se amplía. Entonces, vemos allí que la privación de libertad sí ha sufrido en Colombia una depuración sana, gracias a los parámetros de nuestras altas cortes y en la labor acuciosa de nuestros jueces de control de garantías. Por ejemplo, Jesús, ahora tenemos un límite máximo para la detención preventiva, máximo 1 año en detención preventiva, que es mucho para que una persona esté 1 año privado de la libertad. Ya hay unas excepciones donde se amplía ese término, pero yo siempre sostengo que no debería haber en un Estado social y democrático de derecho libertad provisional, oígase bien, libertad provisional por pena cumplida. Es una figura que infortunadamente todavía se tiene en algunos países, incluido Colombia, y es que el detenido purga en detención preventiva el lapso que le correspondería como pena. Esto es deplorable. Y fuera de eso, esa libertad la llamamos provisional, y fuera de eso la hacemos caucionada. Es decir, ¿dónde está el respeto a la presunción de inocencia? Tenemos que abolir la libertad por pena cumplida. Y afortunadamente se estableció un periodo de duración de la detención preventiva. Sin embargo, nuestra Corte Interamericana ha señalado de que debemos aplicar el término del plazo razonable. El plazo razonable que depende básicamente de 3 criterios: la complejidad del asunto, la actuación de las partes y la actuación del funcionario. Porque el funcionario que tiene el conocimiento, si ha sido negligente, el plazo razonable se debe reducir. Y la actuación de las partes, que no dilaten, que es diferente interponer recursos a considerar como la interposición de recursos sanos, considerarlo como una manera de dilatar. Creo que no podemos llegar hasta allá. Y la complejidad del asunto, porque hay de casos a casos. Entonces, en términos generales, la detención, la privación de la libertad, hay unos lapsos que no se han fijado los términos todavía, pero ahí podemos aplicar el plazo razonable de la Corte Interamericana. Que la privación de libertad sea realmente, Jesús, la excepción y no la regla. Y las causales para privar de la libertad también tienen que ver con temas fundamentales. Allá hablando del penado, del condenado, para terminar la respuesta, creo yo, Jesús, que es importante que tengamos en cuenta que hay un principio fundamental consagrado en el caso colombiano, en los artículos 3 y 4 del Código Penal, que hablan del principio de necesidad de la pena. La necesidad de la pena que emana del principio del respeto a la dignidad humana. Yo creo que todavía ahí tenemos que crecer muchísimo por parte de nuestros jueces, y es en el sentido de que no siempre que se evidencie y se demuestre la comisión de una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, la configuración de una conducta delictiva, no siempre hay que imponer la pena. Colombia acaba de pronunciarse recientemente en nuestra Corte Suprema, Sala de Casación Penal, con una ponencia del magistrado Eider Patiño de la Sala Penal, donde se reconoce de que muchas veces la pena puede no ser necesaria. Entonces, hipótesis donde el juez tiene que, además de verificar la conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, la responsabilidad como concepción dogmática conglobante, además de evidenciar esa responsabilidad penal, tiene que verificar que la pena que va a imponer es necesaria. Y si no es necesaria, puede abstenerse de imponerla. Aquí tenemos hipótesis concretas como el artículo 34 del Código Penal, donde se prevé que en los casos de delitos culposos, si el delito afecta solo a la víctima y al victimario, y hay una relación de parentesco cercano entre víctima y victimario, que el juez puede abstenerse de imponer la pena. Hipótesis como el padre que dando reversa en su camioneta mata a su niño de 5 años que se escondió detrás de la camioneta jugando con el papá. Un típico delito donde la pena natural, que es el sufrimiento que ya ha sufrido el padre, allí, valga la redundancia, hace nugatoria la finalidad de la pena. No tendría ninguna finalidad la pena allí. Entonces creo que debemos crecer en eso, porque infortunadamente todavía en América Latina, Jesús, los subrogados penales los hacemos limitar, o el legislador los hace depender de la pena impuesta. Entonces, en el caso colombiano, teníamos que la pena no superara los 3 años de prisión. Y 3 años, en el caso latino, las penas son muy elevadas. En el caso de Colombia tenemos pena de prisión de hasta 50 años y hasta 60 años en caso de concurso. Y una noticia que a mí no me alegra darla es que el Congreso acaba de aprobar la cadena perpetua
para violadores de niños y para asesinos de niños. Creo que esto va a llevar, claro, al reconocer la cadena perpetua para el violador de niños, hubo que reconocer la cadena perpetua para el asesino de niños. Y el mensaje que se está dando allí arriesga a la víctima, porque el violador puede decir, si lo violo al niño, el niño queda vivo, y nuestra Corte Suprema ha dicho que el testimonio del menor, cuando es coherente y soporta el examen de las reglas de la sana crítica, que ese testimonio del menor puede servir de fundamento para condenar. Pero si lo mato, pues es la misma prisión perpetua y los muertos no hablan. Elimino al principal testigo de cargo, aseguro impunidad. Ese mensaje subliminal que se está dando al llegar a esa prisión perpetua, pues ahora va a llevar a que seguramente la prisión perpetua también se va a establecer para el narcotráfico, para delitos de terrorismo, y esto pues es violencia penal. Y el terreno que gana el derecho penal en términos de violencia penal es un terreno difícil de recuperar, difícil de recuperar. Entonces creo yo que debemos repensar el tema de los subrogados penales, Jesús, porque no puede depender de un límite que fije el legislador abstracto, porque el legislador individualiza pena en abstracto. Es más, el legislador no individualiza pena, el único que individualiza la pena es el juez. El juez sí se enfrenta a una persona de carne y hueso que cometió un delito con unos antecedentes familiares, personales, laborales, sociales, de toda índole. Él sí está frente a un ser humano que es todo un microcosmos y él sí puede individualizar la pena. Pero si el legislador le dice, si la pena supera, en el caso colombiano, ley 1709, si la pena supera los 4 años, no tiene derecho al subrogado penal. O si la condena es por tales y tales delitos, no habría derecho al subrogado. Creo que eso lo tienen que superar y eso no requiere reforma. Para mí los jueces lo pueden hacer aplicando el principio de necesidad de la pena. Porque si yo, juez, me puedo abstener de imponer una pena, con mayor razón puedo abstenerme de ejecutarla. Pero eso sería objeto de otra charla, Jesús, sobre el tema de la punibilidad. En términos generales, sí le hemos dado a Colombia. Colombia ha tenido un tratamiento cada vez más afortunado, porque cada vez abusamos menos de la detención preventiva. La única manera de detener a una persona es tener la garantía de que, probado de que va a comprometer la incolumidad de la investigación o que va a eludir la acción de la justicia. Difícilmente se debe capturar a alguien por una detención preventiva si lo tengo allí presente, lo tengo allí sentado en la audiencia, o si no tengo evidencia de que puede alterar la prueba, porque ya la prueba fue recogida, ya tengo los elementos de convicción suficientes en una bodega de la fiscalía, la bodega de evidencias donde está asegurada. En términos generales, sí, hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo en el manejo abusivo de la detención preventiva, se ha ido morigerando, porque eso es pena anticipada. La detención preventiva es pena anticipada impuesta a un presunto inocente. Excelente análisis, porque los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos pues marcan perfectamente eso que señalas tú, o sea, la prisión preventiva no debe tener una pena anticipada, sino una medida cautelar, y hay esos parámetros perfectamente establecidos en muchas sentencias, entre ellas la Romero Ferris contra Argentina, y qué bueno que aludes el tema del plazo razonable y los elementos básicos trazados en diversas sentencias, incluida la Furlan contra Argentina, porque creo que no se ha entendido y se ha abusado la prisión preventiva, precisamente generando responsabilidad internacional de nuestros estados. Excelente. Y viene otro tema muy interesante, referido al artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el caso del caso Herrera contra Costa Rica, y que es muy, muy constante en estas violaciones precisamente en nuestros estados. Y es, Camilo, ¿qué instrumentos procesales operan en Colombia para garantizar la doble instancia? En temas de recursos, Colombia tiene un esquema garantista, lo diría yo, porque tenemos, como la mayoría de esquemas procesales tradicionales, los principios, los recursos ordinarios de reposición y de apelación. Recientemente se acaba de reconocer también por mandato constitucional y la misma Corte Suprema lo ha aplicado la doble conformidad. Tenemos, Jesús, que por un lado la posibilidad de recurrir la decisión ante el mismo funcionario por vía de recurso de reposición, pero también puedo impugnar la competencia del funcionario y esa impugnación de competencia va al superior.
cuando, por ejemplo, se considera que el delito puede ser de competencia no de la justicia ordinaria, sino, por ejemplo, de la justicia penal militar o de la jurisdicción indígena, por virtud del respeto a a nuestras etnias y a la identidad cultural de nuestras etnias. Aquí se reconoce, en el caso de Colombia, la identidad de nuestras etnias para administrar justicia, siempre y cuando tengan la logística y el esquema para ello. Entonces, se puede impugnar esta competencia o impugnar inclusive la jurisdicción, caso en el cual esa decisión, esa solución la adoptará la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la cual tengo el honor de formar parte, y que ahora, pues sobra decirlo, no actúo como vocero de la sala, porque actúo como académico, como profesor. La sala, que está conformada por 7 magistrados, Jesús, tiene su vocero, en este caso nuestra presidente, que es una dama, y un vicepresidente. Pero sí, esos conflictos de jurisdicciones los resuelve la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Tenemos también el recurso de alzada o recurso de apelación, y sobre todo, le decía Jesús, la doble conformidad que la Corte Constitucional ha ido desarrollando, y la Sala Civil de la Corte Suprema y la Penal. La doble conformidad, que consiste en que la persona que es condenada por primera vez tenga derecho a que se examine esa condena por otra instancia, por otro funcionario. Esto ha sido un avance también. Y otro punto también que considero un avance, Jesús, es el hecho de la investigación de los aforados. Tú nos has visitado varias veces aquí a la Bella Colombia en eventos que hemos tenido académicos muy importantes con nuestro maestro, el doctor William Soto Santiago, quien nos invitaba a todos estos eventos judiciales internacionales en la Universidad Libre y en varios parámetros judiciales internacionales. Tú te has dado cuenta, Jesús, que en el caso de Colombia los aforados, en este caso los congresistas, los investiga la Corte Suprema de Justicia por los delitos cometidos que tengan relación con el servicio. Sin embargo, esas investigaciones se adelantaban en única instancia, desconociendo, hay que decirlo, los parámetros de la Corte Interamericana y de nuestra Convención Americana sobre el derecho a la doble instancia de todo condenado. Entonces, por virtud de decisiones de tutela de nuestra Corte Constitucional y la misma Corte Suprema, Sala Penal, vino adoptando esas medidas. Hoy en día ya es por ley que se configuró al interior de la Corte Suprema de Justicia una sala de instrucción, que está conformada por un número plural de magistrados que instruyen los procesos. Y esa sala de instrucción hace como si fuera la fiscalía y formula la acusación. Y una sala de juzgamiento conformada por 3 magistrados que son los que juzgan y dictan el fallo de primera instancia. Y el fallo puede ser recurrido, puede ser apelado, y en ese caso llega a la sala penal, a la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por 9 magistrados que resuelven el recurso de apelación. Entonces creo yo que se ha vivificado esa posibilidad de controvertir y de discutir los fallos adversos, siempre y cuando se tenga los 2 conceptos claves para impugnar, ¿verdad? Que es el interés, que la decisión comprometa, le sea adversa a quien impugna, y la legitimidad, que haya sido reconocido como parte al interior del proceso. También tenemos la acción de tutela o acción de amparo, como la tienen allí ustedes con un alcance mayor, porque entiendo que allí en México prácticamente lo que nosotros resolvemos por vía de recurso extraordinario de casación, allí ustedes lo absuelven de una forma más pragmática por vía de la acción de amparo. Entonces tenemos también eso, la acción de habeas corpus, que es una forma también de prohijar el derecho a la libertad. En el tema del habeas corpus, Jesús, hemos tenido 2 criterios. Un criterio restringido, según el cual algunos magistrados de las altas cortes lo afirman, que el habeas corpus solo se interpone para obtener la libertad de aquel en cuyo favor se invoca. Si no es libertad, no procede el habeas corpus, no se debe conceder. Y un criterio extensivo o amplio, garantista, según el cual el habeas corpus también procede, por ejemplo, para reconocer una prisión domiciliaria que está siendo arbitrariamente negada, o en el caso de nuestra sala jurisdiccional disciplinaria, que resolvimos un habeas corpus donde era un indígena que el juez de conocimiento había ordenado que él debía estar privado de la libertad en su resguardo.
indígena, y más con esta época de pandemia y con el hacinamiento carcelario que sufre América Latina, el peligro del contagio del COVID-19, hay un hacinamiento insoportable. Nuestra Corte Constitucional ha determinado ya en 3 sentencias, Jesús, de que hay un estado de cosas inconstitucional. Y eso pues es gravísimo, porque significa que cada minuto que pasa están siendo vulnerados los derechos fundamentales de nuestros internos, de las personas privadas de la libertad. Entonces el juez había ordenado que ese interno indígena estuviera privado en su resguardo, donde tenía derecho a un baño, sin las condiciones de hacinamiento de nuestras cárceles, un cuarto y un baño. Y no se cumplía por un error en el radicado del número, el INPEC, que en Colombia es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que es la autoridad penitenciaria de Colombia, administrativa. El INPEC no cumplía con ese traslado y prosperó el habeas corpus para que se efectivizara el traslado. Entonces, con esa tesis restringida, no siempre que prospera un habeas corpus tiene que ser liberado el favorecido con la decisión, sino que también hay que morigerar o hacer menos gravosa la forma de privación de libertad o reconocer un derecho. Son nuestras 2 tesis, pero sí hemos crecido y hemos evolucionado en esa parte, Jesús, y sobre todo en los recursos, como te he comentado un momento, contando que tenemos el recurso extraordinario de casación, como se le llama el litigio de Los Ángeles, ante nuestra Corte Suprema de Justicia, en el caso penal, Sala de Casación Penal, con una técnica específica y muy exigente, por cierto, pero es entendible toda vez que se está atacando un fallo de segundo grado, un fallo que goza de la doble presunción de acierto y de legalidad. Perfecto. Camilo, ¿cuál ha sido el criterio jurisprudencial imperante frente a la posibilidad de condenar cuando el fiscal en un sistema adversarial como es el que priva en Colombia solicita la absolución del acusado? ¿El juez está obligado en ese caso específico a absolver? Ah, sí, esa pregunta es bastante polémica, Jesús. Efectivamente, en el caso de Colombia, nuestro sistema es mixto, tendencialmente acusatorio, y algunos lo califican de adversarial. De hecho, algunos autores colombianos dicen que nuestro sistema es adversarial. Yo tengo mis reservas, lo digo con modestia, por esto, Jesús, porque el sistema no es adversarial neto, empezando porque no hay sistema acusatorio puro en ninguna parte del mundo, y segundo, porque la adversariedad de nuestro sistema, valga la pena decirlo, depende también, primero, porque la Corte Constitucional le ha reconocido un papel protagónico a la víctima, y si la víctima es un interviniente allí que puede inclusive invocar la práctica de algunas pruebas, que todo lo debe hacer a través del fiscal, pero es relativo, porque también puede acudir al Ministerio Público. En Colombia el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar ciertas pruebas que las partes hayan dejado de lado. Entonces tenemos otro interviniente que es el Ministerio Público. El Ministerio Público puede en un momento dado invocar una nulidad, puede solicitar una condena, una absolución. El Ministerio Público puede inclusive formular preguntas. Entonces, nuestro sistema, la adversariedad de nuestro sistema es relativa. Que sea conveniente o no, dejémoslo de lado por ahora, Jesús, pero sí es una adversariedad sui generis, porque miren, tenemos un Ministerio Público que puede interrogar, obvio, no como si tuviera una teoría del caso, pero preguntas complementarias las puede formular. Y sobre todo tenemos algo que critica Klaus Roxin y que estoy de acuerdo con él, que es la posibilidad del juez de interrogar. No estoy de acuerdo con que el juez pueda formular preguntas en un sistema mixto tendencialmente acusatorio, porque entonces eso coloca al juez, el juez debe tener un papel protagónico, pero respecto de prohijar derechos fundamentales. El juez tiene que ser protagonista cuando evidencie que se está comprometiendo un derecho fundamental, que se está desequilibrando el proceso, que hay una parte débil que está siendo amenazada o que se está amenazando al testigo. Pero de ahí que el juez tenga ese papel protagónico para formular preguntas, como si él tuviera también una teoría del caso. Pero lo que queremos es un juez espectador y menos actor. Entonces nuestro sistema procesal penal permite que el juez, una vez interroga al fiscal, contrainterroga el defensor, viene el redirecto del fiscal, del defensor, y vienen las preguntas complementarias del Ministerio Público. Mire, Jesús, ya van 5 oportunidades, y se le permite al juez que también formule preguntas. Ya la Corte Suprema de Justicia
en pronunciamientos que yo celebro. Hay uno con ponencia del doctor José Luis Barceló Camacho, hoy ya ex magistrado, pero que sigue siendo académico de la Corte de las universidades. Allí la Corte Suprema Sala de Casación Penal le precisa a ese juez de conocimiento de que no puede abusar de esa facultad de formular preguntas. Lo que se quiere es que el juez requiera al testigo para que responda, que el juez requiera al testigo para que no eluda la pregunta, para que si de pronto el fiscal o el defensor le solicitó precisión sobre fechas y lugares y solo precisó lugares, el juez lo puede requerir para que precise las fechas. Pero eso es muy diferente a que el juez diga, un momento, ahora yo quiero aclarar estas dudas. ¿Por qué, Jesús? Porque si el juez tiene dudas, esas dudas tienen que ser capitalizadas a favor del acusado, porque por virtud del indubio pro reo, toda duda favorece al reo. Entonces, un juez que yo lo vea preguntón, perdónenme la palabra, un juez preguntón me da una mala impresión a mí, porque me está diciendo, quiere aclarar sus dudas, no quiere absolver, y es delicado. Entonces, me parece a mí que por ese lado, nuestro sistema la posibilidad del adversarial es relativo. Y ya para responder la pregunta, Jesús, se ha cuestionado eso, porque en el esquema angloamericano todos lo sabemos y sé que el público con el que contamos hoy son miembros de la academia que son procesalistas, y valga este paréntesis, yo siempre diferencio entre un procedimentalista y un procesalista, Jesús. Un procedimentalista es un técnico del proceso. Él te hace la gráfica, te hace el flujograma, lo cual no lo menosprecio ni lo subestimo, lo valoro mucho. Hace el flujograma del proceso, te explica qué es la imputación, qué es la acusación, que la medida de aseguramiento es cautelar. En cambio, el procesalista va más allá. El procesalista es un filósofo del proceso. El procesalista examina la teleología de las instituciones jurídico-procesales de cara al eventual compromiso de derechos fundamentales. ¿Qué tan legítima, qué tan garantista es la actuación? Menos eficientismo y más garantismo. Entonces decía esta parte respecto del procesalista y no el procedimentalista. Entonces, nuestro sistema se ha discutido hasta dónde es un sistema adversarial, porque en el esquema angloamericano el fiscal puede retirar los cargos, y al retirar los cargos cerramos y nos vamos, porque no habría caso si el fiscal retira los cargos. En Colombia se ha discutido eso y se considera que no existe retiro de cargos. Y toda la polémica en el ámbito normativo se centra en el artículo 448, donde dice que sí me va a permitir leerlo textualmente, porque mientras lo ubico, esa norma dice que el juez no puede condenar por hechos que no consten en la acusación, que es la congruencia, ¿no? Lo que denominamos el principio de congruencia o consonancia que debe haber entre acusación y sentencia. Pero también dice que no puede condenar por delitos por los cuales no se haya solicitado condena. Entonces algunos dicen, delitos por los cuales no se haya solicitado condena significa que el juez no puede condenar por un delito distinto. Y otros van más allá y dicen, no, significa es que si el fiscal no solicita condena y el fiscal solicita absolución, el juez está obligado a absolver. Entonces, son hipótesis interesantes que la Corte se ha planteado. Yo me las he planteado, Jesús, en la academia como profesor de casación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el fiscal considera que allí no hubo un delito de ultraje sexual o una violación, porque en criterio del fiscal, la víctima, aplicando el principio de autorresponsabilidad, mal aplicado obviamente, la víctima aceptó ir al apartamento de soltero de quien la invitaba y la dama allí ingirió licor con él, una música romántica a media luz, hubo unas caricias, unos besos, y entonces luego cuando algo le dice él a ella, a pesar de aceptar esas caricias, algo le dice él a ella que la hace sentir como objeto, o qué sé yo, algo la molestó y ella sigue siendo dueña de su autonomía, de su libertad sexual, y dice, no, ya no tengo la relación, y él la somete. Pues la está violando, la está violentando, así sea el esposo con su esposa. Entonces, en ese caso, ¿qué tal que el fiscal, aplicando el principio de autorresponsabilidad, dice, no, para aquí no hay violación, porque ¿cómo va a aceptar ir a un apartamento de soltero, ingiere licor, baila música romántica, media luz, unas caricias, se desprendieron de algunas prendas? ¿Eso qué va a ser violación? Respetable el criterio, pero no lo comparto. Entonces, el fiscal solicita absolución
Aquí se discute por lo menos si esa solicitud de absolución, el juez está obligado a correrle traslado y tomarlo como una solicitud más de la fiscalía y correrle traslado, por ejemplo, a la gente, a la víctima, al apoderado de víctima, porque seguro el apoderado de la víctima tendrá mucho que decir con la víctima, de que por qué de pronto sí considera que fue objeto de una agresión sexual. Y de pronto la gente del Ministerio Público tendrá mucho que manifestar allí como representante de la sociedad. Entonces, la Corte, el criterio mayoritario para responder la pregunta ha sido que si el fiscal solicita absolución, el juez puede condenar. Esa es la tesis. Ha sido muy polémica, Jesús, ha habido varios salvamentos de voto, la decisión ha sido dividida, no ha sido unánime, y salvamentos de voto muy respetables que nos ponen a pensar también, y por eso no afirmo una postura absoluta como académico, pero sí creo que el tema tiene que seguirse decantando de acuerdo al carácter sui generis que tiene nuestro sistema procesal penal mixto tendencialmente acusatorio colombiano. Pues vamos a cerrar, nos quedan 5 minutos. Ha sido una conferencia muy fluida y muy importante. La verdad, muchas gracias, querido Camilo. ¿Qué medidas o cambios legislativos o en materia de interpretación sugieres tú como experto desde la función pública, desde la academia, desde la investigación, para mejorar el garantismo o la efectividad del sistema procesal acusatorio en Colombia, Camilo? Yo creo, Jesús, que ante todo soy de la tesis de que el sistema procesal, como su nombre lo indica, instrumentaliza, es derecho constitucional aplicado, y que depende también de la concepción dogmática que tengamos. Entonces creo que es clave que sigamos escindiendo y teniendo claro las diferencias, por ejemplo, entre las causales de inculpabilidad, las causales de justificación, las causales de ausencia de conducta, las causales de atipicidad objetiva, de atipicidad subjetiva. ¿Por qué? Porque a veces soslayamos esa parte dogmática en la teoría del delito y creemos que todo es instrumental. Aquí en Colombia, cuando se comenzó a aplicar el sistema acusatorio, trajeron inclusive hasta un actor muy famoso y muy respetado a enseñarnos cómo nos teníamos que parar y los movimientos y todo esto. Eso es bonito y está bien manejarlo. Pronto yo hasta de las manos estoy abusando acá y si lo hubiera escuchado a él no abusaría del uso de las manos. Pero bueno, eso es fundamental, pero es clave, Jesús, que tengamos claro la teoría del delito. Y mi llamado es a eso, para que nuestros jueces, porque nuestros fiscales, a veces se puede ver a un fiscal confundido solicitando una preclusión cuando no tiene claro si es un error de tipo, un error de prohibición, y si ese error de prohibición es directo, indirecto, vencible, si genera tipicidad, genera inculpabilidad o responsabilidad por un delito culposo o una pena atenuada. Miren que todo lo que uno alegue depende del fundamento y del sustrato de lo que esté alegando. Otro punto también más hermenéutico, que es lo que comentaba hace un momento, que en la fase de indagación, que no se abuse de la indagación, que no se instruya la denuncia. No son tanto cambios a nivel legislativo, yo creo, Jesús, que no son tanto cambios de política criminal, son más cambios hermenéuticos, de hacer sana intelección de la norma. La norma está ahí, yo soy el que la vivifico, como decía al comienzo de mi charla. Entonces me parece que, por ejemplo, tenemos una norma como el 282 del Código de Procedimiento Penal. El 282 dice, Jesús, que el juez, el fiscal, que puede escuchar en interrogatorio al indiciado. Es decir, apenas está adelantando una indagación preliminar. Es algo que se adelanta, pues hay que decirlo, a espaldas del indiciado. Pero el 282 permite oírlo en interrogatorio. Sin embargo, la norma no es afortunada en su redacción, porque dice quien tenga conocimiento que en su contra se adelanta una indagación, podrá solicitar ser oído en interrogatorio, y si él mirará si renuncia al derecho de guardar silencio, obviamente acompañado de su defensor, y podrá dar las explicaciones que considere pertinentes para así evitar que se abra una investigación inoficiosamente o en contra de su nombre, de su buen nombre. Pero, ¿qué pasa? Que la norma dice quien tenga conocimiento podrá solicitar. ¿Y cómo se va a enterar el indiciado si la indagación es secreta? Si la indagación se adelanta, digamos, en el buen sentido, a espaldas del indiciado. Entonces yo creo que allí siempre he insistido en que el fiscal, cuando ya tenga individualizado al presunto partícipe o autor de la conducta y se dibuje una conducta punible, en lugar de seguir practicando diligencias, recogiendo evidencia a espaldas del indiciado, lo mejor que podría hacer es
formula imputación, porque cuando formula la imputación, encara al indiciado que pasa a ser imputado y le formula los cargos, lo entera y se traba el contradictorio. Se traba allí, comienza y se materializa el derecho de defensa, de contradicción y se perfila un eventual allanamiento a cargos o nace el proceso, digámoslo así. En cambio, seguir instruyendo a espaldas del indiciado cuando lo puedo llamar a oírlo en interrogatorio. Mi tesis es que si el fiscal tiene dudas y ya lo tiene individualizado al presunto infractor y tiene la configuración primigenia de una conducta punible, lo que debe hacer es llamarlo, a escucharlo en interrogatorio y él mirará si rinde o no rinde el interrogatorio, si renuncia o no renuncia al derecho de guardar silencio. Esa sería una sana práctica. Otra sana práctica también tiene que ver con la medida de aseguramiento, que el derecho de defensa en términos de la medida de aseguramiento, que es una medida cautelar, sobre todo la más grave, que es la detención preventiva, la privativa de la libertad, que allí el fiscal, nuestro código establece, Jesús, que el fiscal descubrirá toda la evidencia cuando formule acusación. Entonces, si él formula acusación, descubre toda la evidencia, tanto a favor como en contra, los elementos materiales de prueba y la información con que cuente. Pero resulta que siempre he insistido en que si el fiscal solicita medida de aseguramiento, si pretende que se prive de la libertad al imputado, debería descubrirle también los elementos materiales que tenga para que el defensor pueda ejercer una contradicción y no solo refutar unos planteamientos que le están dando a conocer o no solo pronunciarse respecto y controvertir unos elementos materiales de prueba que le están descubriendo. Entonces yo creo que allí algunos fiscales lo hacen en Colombia, lo hacen y descubren toda la evidencia que tienen cuando solicitan una medida de aseguramiento en contra del imputado. Pero otros, la norma dice, descubrirán los elementos de convicción que soporten la medida. Pero ¿por qué dejar otros allí? Entonces, así como la prueba se analiza en contexto, en conjunto, y nunca fragmentariamente ni insularmente, asimismo, si bien es cierto, eso no es prueba, porque no estamos en el juicio, estamos en una etapa preliminar, de todas maneras es conveniente descubrir la totalidad de los elementos de convicción con que cuente el fiscal, si lo que pretende es comprometer el jus libertatis del indiciado, la libertad del indiciado. Me parece que esto también complementa la pregunta que anteriormente me había formulado, Jesús, sobre el derecho a la libertad. Esa es hipótesis, la hipótesis de la pena. No podemos imponer automáticamente la pena no siempre es necesaria, hay que demostrar la necesidad de la pena. Y los subrogados penales, hay que elevar el umbral para obtener la prisión, la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir, que la condena pueda ser superior a 4 años para que el juez pueda conceder el subrogado penal. Porque nuestras penas son muy elevadas. La tendencia, Jesús, por el neopunitivismo y el maximalismo penal es aumentar las penas e infortunadamente aumentamos las penas mínimas. Y al aumentar las penas mínimas, eso implica mayor violencia penal y un abuso de la detención preventiva y negación de subrogados, porque dice que el condenado no haya sido condenado a una pena mayor a 4 años. Y el porte ilegal de armas, por ejemplo, en Colombia, Jesús, un dato curioso, tiene pena mínima de 9 años. Pena mínima de 9 años, que puede ser el doble de 18 años si el delito se comete usando un medio motorizado o en coparticipación criminal. Entonces, 18 años de pena mínima y un subrogado penal que dice que la pena no supere los 4 años, ahí vemos la respuesta a por qué el hacinamiento carcelario. Extraordinaria disertación. Vamos a seguir fuera del aire, Camilo y yo, platicando algunos temas, porque va a apoyarnos en una mesa muy brillante en cuestión de tribunales superiores en América Latina. Y bueno, hoy muchísimas gracias por estar con nosotros, Camilo. Un privilegio hoy como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Gracias por estar en este ciclo de conferencias tan importante. Gracias, Jesús. Me sentí muy honrado, muy privilegiado y gracias por tenerme en cuenta. Sabes que tienes aquí en la bella Colombia un amigo y un hermano. Muchos éxitos para todos y felicidades. Pues hoy despedimos esta extraordinaria conferencia del doctor Camilo Montoya Reyes de Colombia. Es catedrático de Derecho Penal en diversas universidades colombianas y en varias en el extranjero. Ha disertado en muchísimos
lugares en varios países de nuestra América Latina. Es magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de Justicia de la República de Colombia, de la Alta Corte, miembro parte de la Alta Corte, hoy con el tema principialística y dogmática procesal penal. Muchísimas gracias y continuamos con la siguiente conferencia internacional.